Buenos días, mi nombre es Noelia Pérez Benavent y voy a presentar mi trabajo final de máster titulado Predicción de riesgo clínico en pacientes con Alzheimer mediante aprendizaje automático, comparación de índices de comorbilidad y escalas funcionales. Este trabajo nace de la convergencia entre la ciencia de datos y la necesidad clínica urgente de mejorar la atención en cuidados intensivos para una de las poblaciones más vulnerables, los pacientes con demencia. Para esta exposición seguiré la estructura que pueden ver en pantalla. Comenzaré contextualizando el problema clínico, detallaré los objetivos y metodología que se siguió para la construcción de la cohorte. Posteriormente analizaré los resultados comparativos de los modelos y su utilidad clínica real. Y finalizaré mostrando el prototipo de dashboard interactivo y las conclusiones y próximos pasos del trabajo. Bien. La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 y el 70% de los casos de demencia a nivel mundial y no solo es un problema cognitivo, es una condición sistémica. Estos pacientes presentan una doble vulnerabilidad. Por un lado, el deterioro cognitivo previo y por otro lado, la alta fragilidad física, ya que suelen tener múltiples comorbilidades como por ejemplo hipertensión o diabetes que complican su manejo. El problema actual es que cuando estos pacientes ingresan en UCI, los modelos de predicción de riesgos tradicionales y las escalas aisladas a menudo fallan, no logran capturar la complejidad de la interacción entre el estado funcional mermado y la agudeza de la enfermedad. Por ello se necesitan herramientas que integren ambas dimensiones. Para abordar este problema, este trabajo, planteó tres objetivos fundamentales. El primero fue la integración de datos con el propósito de construir una corte robusta a partir de datos reales extraídos de MIMIC 4, que unificará variables fisiológicas, escalas de fallo orgánico, SOFA, escalas de coma, GCS, y de comorbilidad crónica, CCI y ACCI. Se evaluaron sistemáticamente qué combinaciones de variables y qué algoritmos de Machine Learning predicen mejor dos desenlaces críticos, la mortalidad hospitalaria y la estancia prolongada en UCI. Y no solo quedarnos en lo teórico, sino traducir el mejor de los modelos en un prototipo de nomograma interactivo para el apoyo a la decisión clínica. Si pasamos a la metodología, está seguido un marco de trabajo CRISP-DM y la fuente de datos fue MIMIC 4, la versión 3.1, que es una base de datos abierta del Beth Israel Deaconess Medical Center. Se partió de más de 70.000 pacientes y se seleccionaron aquellos pacientes con código CIE9 y CIE10 específicos para Alzheimer. Se filtraron aquellos pacientes mayores de 18 años y con una estancia en UCI superior a 24 horas para así garantizar que fueran casos críticos reales. Esto dejó una cohorte final de 3.234 pacientes. Uno de los puntos críticos aquí fue que hubieran datos faltantes, lo que es normal y habitual en entornos reales, pero en lugar de eliminar los casos, lo que habría reducido la muestra a solo 200 pacientes y generado sesgo, se optó por una estrategia de imputación múltiple por ecuaciones encadenadas, MICE. Esto fue vital para así poder preservar el poder estadístico y representatividad de la cohorte. El diseño se estructuró en 3 bloques. Aquí es fundamental explicar por qué se basó en el estudio de Zinc y colaboradores, el bloque 1. Y esto fue porque este estudio fue pionero al aplicar Machine Learning en pacientes con Alzheimer, identificando un conjunto de variables fisiológicas clave, como edad, glucosa, potasio, hematocrito, para predecir comorbilidad. Sin embargo, se detectó una limitación crítica,
Dinky y colaboradores se centraban en la situación basal y crónica, pero ignoraban lo que era la gravedad aguda del paciente en UCI. Y por eso se decidió usar las variables de Dink como una línea base, es decir, como bloque 1, ya que la hipótesis principal del trabajo era que por sí solas estas variables serían insuficientes para predecir la mortalidad y la estancia prolongada en UCI, y que se necesitarían enriquecerlas con otras variables. Y así se construyó el bloque 2, añadiendo las escalas de gravedad aguda que no se habían contemplado en Dink y colaboradores, SOFA y GCS. Y finalmente en el bloque 3 se integraron también la carga histórica con los índices de comorbilidad, CCI y el CCI ajustado. Entonces, para procesar estos datos no se limitó solo a un único algoritmo, se buscaba responder también a la pregunta de si era necesaria una caja negra o bastaba con un modelo interpretable. Por ello se entrenaron 6 arquitecturas distintas que cubrían todo este espectro de complejidad. Modelos lineales, se usaron la regresión logística estándar y LASSO. También se entrenaron 2 modelos de ensamble. Se utilizó el Random Forest y el XGBoost. Y por último, también modelos de caja negra, que se incluyó máquinas de vectores de soporte y una red neuronal multicapa. Y digamos que este abanico nos permitió evaluar si aumentar la complejidad computacional realmente se traducía en una mejor capacidad predictiva clínica. Bien, si analizamos los resultados del área bajo la curva para la mortalidad, vemos que se validó la crítica inicial a Dink y colaboradores, ya que si vemos los resultados del bloque 1 se obtuvo una UC de 0,595. Esto confirma que lo que es las variables fisiológicas por sí solas pues apenas superan a lo que sería el azar en contexto crítico, y que es útil para comorbilidad, pero insuficiente para la mortalidad. Al añadir la gravedad aguda con el SOFA y el GSS en el bloque 2, el rendimiento saltó a 0,714 y el bloque 3 alcanzó el óptimo con 0,738. Pero lo más relevante quizá fue que al comparar los 6 algoritmos sobre este bloque 3, y a priori se esperaría que quizá la red neuronal o XGBoost pues ganaran, sin embargo ocurrió lo contrario. MLP y los modelos de árboles mostraron un sobreajuste, un overfitting severo, ya que aprendían el conjunto de entrenamiento, ya que se alcanzaban valores cercanos a 1, pero fallaban al generalizar en el test. El SVM pues tampoco logró superar la barrera de 0,6. Sin embargo, estos modelos lineales fueron superiores. La regresión logística pues obtuvieron los mejores resultados. Y esto pues demostraría que en este caso fueron estos modelos los que presentaban un mayor equilibrio entre rendimiento, calibración e interpretabilidad, superando a los modelos de caja negra. También van a comentar que se alcanzó un score de 0,08082 en estos modelos de regresión logística. Si vamos a la gráfica, podemos ver que finalmente se usó el modelo de regresión logística extendida como nuestro modelo final,
porque cuando se analizó un análisis de curvas, que nos sirve para indicar si el modelo aporta beneficio neto frente a las estrategias de tratar a todos o no tratar a nadie, se observó que el modelo, en este caso del logístico, de la línea verde, aporta un beneficio neto positivo en un rango de umbral de entre el 5 y el 15%. Y esto significa que, por ejemplo, si un médico decide intervenir, por ejemplo, intensificar cuidados, cuando la probabilidad de mortalidad supera el 10%, usar este modelo es la mejor estrategia posible. Y eso evita pues, intervenciones innecesarias y detecta a los pacientes que realmente sí que lo necesitarían. Se realizó un análisis secundario con LARSO para entender la biología detrás de los datos, que era lo que caracterizaba los pacientes más graves. Y se observó la alta comorbilidad asociada a lo que sería edad, glucosa y creatina, el deterioro neurológico, pues vieron que aunque los detectores predictores más fuertes no fueron los neurológicos per se, sino fueron los de creatina y marcadores de inflamación. Y esto sugiere que quizá el deterioro de conciencia en pacientes con Alzheimer en UCI esté impulsado por fallo renal y problemas metabólicos. Y por último, del tercer objetivo, que era el desarrollo de un homograma interactivo, realicé una herramienta en Python que permite introducir variables fisiológicas y puntuaciones de las distintas escalas del paciente, lo que permite calcular en tiempo real la probabilidad tanto de mortalidad como de estancia prolongada. Y eso permite traducir un modelo complejo pues, en una interfaz mucho más visual, rápida y accionable en todo momento. Vemos cómo está hecho a partir de las distintas variables que se usaron para realizar el algoritmo. Se introducen mediante sliders y esto daría pues, la probabilidad de estos dos eventos de mortalidad y de estancia prolongada. Por último, presento las conclusiones del trabajo. Vemos que, por un lado, la predicción mejora significativamente, como hemos comentado anteriormente, al combinar la fragilidad crónica con la gravedad aguda, es decir, los resultados del bloque 3 presentan un mayor rendimiento. Luego vemos cómo la simplicidad parece más robusta, es decir, el modelo lineal de regresión logística resultó superior en generalización y calibración. Por último, vemos cómo el fallo renal y metabólico podría ser un detonante clave del deterioro neurológico en pacientes con Alzheimer. Y por último, se ha validado pues, un prototipo funcional de nomograma que se alinea con la ética de la IA y con utilidad clínica. Y por último, como próximos pasos, un modelado dinámico, es decir, superar lo que es la predicción estática y usar transformers o LSTMs para poder así analizar la evolución temporal de los signos vitales de los pacientes, por ejemplo, hora a hora, y así poder anticipar crisis. O, por ejemplo, usar integración multimodal, PLRs, es decir, para poder extraer información de notas clínicas en texto libre, anotaciones, por ejemplo, de las enfermeras o de los distintos médicos que vayan supervisando a los pacientes, para así poder enriquecer el modelo, no solo con variables fisiológicas, sino con anotaciones de texto libre. Y por último, una validación externa, ya que el modelo se ha construido basándose en datos de Mimic 4,
que es una base de datos de Israel, del BES de Israel, pero que se podría usar pues datos de otras bases de otros países de Europa para, por ejemplo, para garantizar su generalización y robustez. Muchas gracias por su atención.